que es importante, todo es importante hoy. Sígame haciendo los reportes, mándeme videos, mándeme fotos de usted que va en la calle y que está ayudando a otra gente a salir en esta, vamos a decirlo, pues en este día de fastidio, ¿no? Qué fastidioso. Imagínese usted, la gente tiene planeado el día y que se lo dificulten de esta manera a los transportistas y la falta de acuerdos con las autoridades. Eduardo Juchim, especialista en temas electorales, de gobierno, colaborador del Proyecto Puente, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, me da mucho gusto saludarte por acá, bien. Igualmente, Eduardo, a ver, frente a qué estamos, ¿cómo deja Peña Nieto? ¿Cómo viste el mensaje ayer, Peña Nieto? La última y nos vamos. Bueno, Luis Alberto, quizá lo más llamativo de este mensaje presidencial con motivo del sexto informe de Peña Nieto es que yo veo un claro ejemplo de la disociación del gobernante con la realidad, porque lo que pintó en su largo mensaje de 1 hora 45 minutos, algo así, fue una visión muy optimista, una visión muy color de rosa, frente a lo que estamos viviendo en la realidad, sobre todo en algunas zonas del país, pensando en la violencia, y resulta también altamente contrastante el hecho de que diga explícitamente que combatió a la corrupción cuando es clarísimo que este sexenio el gobierno federal estuvo y sigue inmerso en la corrupción. Si repasamos con una visión crítica lo que ha estado ocurriendo pues a lo largo del sexenio, particularmente quizá en los últimos 2 años, en el último año, en cuanto a lo que publican los diversos medios de comunicación, pues prácticamente, Luis Alberto, no hay semana en la que no aparezca un nuevo caso o un nuevo dato que refleja ese estado de corrupción en que se ha desenvuelto este gobierno, este sexenio, y claro, eso explica una evaluación tan baja respecto a la figura presidencial, respecto al trabajo de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, que se refleja en todas las encuestas. Entonces, esta disociación, porque lo que Peña planteó fue un panorama a color de rosa, aunque reconoce que hay algunos pendientes, pero la realidad es que no hay algunos, hay muchísimos pendientes. Hay una guerra contra la delincuencia organizada que ha fracasado y que se insiste en ella. Hay un problema serio de desempleo, y cuando Peña habla de los empleos creados durante su sexenio, en realidad se está incluyendo ahí, sin diferenciar, aquellos empleos que mediante estímulos a los patrones fueron formalizados, es decir, fueron inscritos en el Seguro Social, pero no es que sean nuevos, sino que se han formalizado. Esto por una parte, pero por la otra, si vemos la calidad de empleos que se están realizando, que sí pueden inscribirse entre los nuevos, pues la verdad es que es muy desestimulante. Y si recordamos la enorme deuda que le está dejando al próximo gobierno, pues la verdad es que hay una visión, como decía, una visión de la presidencial respecto de la realidad que está muy alejada de esta realidad. ¿Cuál fue el mayor error de Peña Nieto, crees tú? Bueno, hay varios. Uno de ellos, dicho por él mismo, es el que tiene que ver con la Casa Blanca, que aquel inmueble, aquella casa, aquella mansión a todo lujo que le construyó el grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, que por cierto ayer estuvo ahí presente entre los invitados especiales en la
en la ceremonia del mensaje presidencial, pues él mismo ha reconocido que este fue uno de los mayores errores, no en cuanto al reconocimiento de la corrupción implícita en ese caso, sino en cuanto a que no supo manejarlo, no supo manejar de cara a la sociedad. Este es uno de los casos que junto con el de Ayotzinapa, me parece que representaron el momento del inicio del declive de Enrique Peña Nieto, que recordemos había tenido un principio, un par de primeros años o año y medio fulgurante con el pacto con México, con la atracción y la negociación que permitió que tuviera el apoyo de los partidos de izquierda y de derecha, y que significó ciertamente, ahí hay que reconocer que hubo una habilidad negociadora de Enrique Peña Nieto, porque convenció a los partidos que firmaran aquel famoso pacto por México. Esto hay que reconocerlo, pero es el caso Ayotzinapa y la Casa Blanca que marcan muy nítidamente el inicio del declive presidencial, que desde entonces no se detuvo, Luis Alberto, hasta llegar en lo que Consulta Mitofsky acaba de medir y que refleja la encuesta de Mitofsky una valoración de solo el 18%, es decir, menos de 2 de cada 10 mexicanos estiman o tienen una buena opinión del gobierno de Peña Nieto. Esto es lo que yo he visto en este mensaje poco afortunado ciertamente, en el que, como destaca hoy Templo Mayor del periódico Reforma, esta columna de trascendidos, pues ahí mismo en el mensaje está muy nítidamente reflejado el tamaño del fracaso de Enrique Peña Nieto, porque quienes lo flanqueaban eran los nuevos líderes del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, de diputados, y Martí Batres del Senado, que son justamente del partido Morena, que ya sabemos que logró un contundente triunfo en esta elección, que yo diría que no la perdió solamente el PRI y tampoco José Antonio Meade, sino que la perdió sobre todo Enrique Peña Nieto, porque su mal desempeño fue para mí el detonante de esta votación masiva en favor de Morena y en consecuencia en contra del partido gobernante. ¿Qué es lo bueno que tú crees que pudiera dejar Enrique Peña Nieto? Yo sé que es difícil decirlo a estas alturas y más con la característica de su sexenio. Yo también coincido como tú que pues un presidente que se aferra a hablar mucho de sí mismo, ¿no? Es decir, o es el tono, es una forma de comunicar, vamos a decirlo, vaya, pero ¿qué pudiéramos rescatar del sexenio de Peña Nieto, Eduardo Juchín? Yo creo que esto que mencionaba hace un momento, Luis Alberto, que es la habilidad negociadora para poner a todo mundo en consonancia con el punto de vista del gobierno, en consonancia con el proyecto del gobierno. Esto primero que logró en el Pacto por México, muy criticable por otros aspectos, pero que finalmente logró unir a la clase política en torno a sus objetivos, por ejemplo, si pensamos en la reforma energética, pues había sido algo que habían trabajado sus antecesores, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, y que no lo habían logrado y que sin embargo él lo logró. Creo yo que esto es algo que debe ser estudiado, merece ser atendido sobre esta habilidad para la negociación. Pero como decía yo, duró prácticamente 2 años, no fue más allá del segundo año del mandato de Enrique Peña Nieto. En cuanto a las reformas, sí hay algunos aspectos, no todo. Si pensamos, por ejemplo, en la reforma fiscal, que logró cifras de recaudación muy altas, que significa desde luego una buena
política en materia de recaudación, aunque ahí mismo resulta inexplicable que como teniendo una alta recaudación muy alta, muy superior a la de sus antecesores, resulte que haya endeudado al país de una forma que se acerca a la mitad del Producto Interno Bruto anual, y que entonces la pregunta obvia, necesaria es, bueno, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Porque por una parte aumenta la recaudación, que insisto es algo positivo, y por otro lado se endeuda el país a niveles tan altos, mientras la población se pregunta, bueno, ¿y dónde está la obra pública que justifique, que vaya en consonancia con ese nivel de recaudación y de endeudamiento? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde están los servicios? ¿Dónde está la mejoría para la población? Pues no se percibe, y entonces la conclusión es que una buena parte de esos recursos pues fueron a alimentar la corrupción del propio gobierno. Esa es precisamente la imagen que se guarda. Muchas gracias, Eduardo, como siempre, te agradezco mucho y estamos en contacto. Muy buen día, Luis Alberto, y saludos para la audiencia. Igualmente, Eduardo Juchín. Por cierto, ahorita me confirman, voy a hablar con